Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca de día y se disipe la tiniebla. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos. Tenemos entre gripes y cosas similares poco quórum, pero ojo, lo que venimos con muchas ganas, ¿no? Y con mucha intención, pues ya está. Bien, vamos a seguir donde lo dejábamos el lunes pasado, que estábamos a medias de ver el capítulo 6 de San Juan, tan importante como ya pudimos ver la otra semana, ¿no? Es un misterio, o sea, no vamos a, por mucho que lo expliquemos, a poderlo desvelar, porque es que nos sobrepasa. No somos capaces de profundizar y llegar hasta lo que el Señor hace por nosotros, ¿no? Pero sobre todo es un misterio de fe. Y decíamos que esto de la fe tiene como dos partes, ¿no? Si no tienes luz, aunque queriendo ver, no ves. Si te dan luz y tú los cierras, tampoco ves. En este caso es que, aunque abramos los ojos, la luz de Dios hay que trascender, hay que ponerse en manos del Señor, porque esto de la fe es un regalo, es un don, y así se explica que siendo una virtud teologal, la fe, Jesús alabe fe que Él vivió en personas que convivieron con Él, como la fe del centurión o de la cananea, o censuraba la poca fe de sus apóstoles y llamase incrédula aquella generación de los judíos. Incrédulos, ¿no? Y a partir de aquí, donde lo dejamos el lunes pasado, comienza en este discurso del pan de vida a repetir Jesús de diversas formas, de diversas maneras, que Él era el pan de vida. Quien coma de este pan vivirá eternamente. Y lo más difícil de creer, que ese pan es su propia carne. Aquí es donde está el salto cualitativo de fe. Leámoslo. Es capítulo 6, del 48 al 51. Que empieza diciendo eso: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él ya no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente. Pues el pan que yo daré es mi carne, por la vida del mundo. Y podemos decir, como tantas otras ocasiones, palabra de Dios. Palabra de Dios que no de hombre, que nos supera por donde quiera que lo miremos. Los judíos se escandalizan, se tapan los oídos y dicen: pero ¿cómo dice este? ¿Cómo puede hablar este así? Sigue leyendo el siguiente versículo. Pusiéronse entonces a discutir los judíos entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Claro, creían que habían oído mal. Pues podía tratarse de una metáfora, de una similitud, pero Jesús no deja lugar a dudas. Y además, con solemnidad de juramento, pues esa es la fuerza que tenía la expresión en verdad os digo, sigue diciendo. Pues Jesús les contestó: de verdad os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y por activa y pasiva
repite esa misma verdad. Eso que oís es lo que estoy diciendo. Él sigue hablando. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Pues mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Pero transparente, ¿no? O sea, ni en un momento hace alusión a que esto sea bueno, no quiero decir, no. Lo repite. Quien la coma y beba tendrá vida eterna y yo la resucitaré en el último día, dice. Y recurrimos a la reflexión que solemos hacer. Si por un imposible pudiéramos todos ingerir el mismo trozo de pan, el mismo bocado de pan, estaríamos plenamente identificados entre nosotros. ¿Por qué? Pues porque el mismo bocado sería incorporado a nosotros para asimilarlo. Y esto, que cada estómago, lo metabolizaría de una manera distinta. Pero al comer todos la carne de Cristo, el que nos asimila es Él. Él, una única unidad. Y ahora se entiende que diga que el que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Lo que decimos de quién asimila a quién. Así se entiende que si Él es la cabeza de este cuerpo místico del que Pablo habla extensamente, al resucitar, resucita el cuerpo entero. Y esa es una verdad porque, por lo que sabemos, que el comer el cuerpo de Cristo se nos comunica la misma vida que Él recibió del Padre. Dice en el 57. Lo mismo que el Padre que me envió vive, y yo vivo por el Padre, así el que me come, también Él vivirá por mí. Y no es como el maná, alimento del cuerpo, y figura de una realidad trascendente posterior. No. El que coma el cuerpo de Cristo vivirá eternamente. Y lo remata con los dos siguientes versículos. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como aquel que comieron los padres, que sin embargo murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Todo esto lo dijo enseñando en una sinagoga en Cafarnaúm. Un paréntesis para una breve reflexión. ¿Habéis pensado alguna vez que los no creyentes censuran a la Iglesia como legisladora de que es necesario hacer esto, lo otro? Sí, pensar, lo ha dicho la Iglesia. Pues pensar, por ejemplo, en la obra de caridad que supone, en virtud recibido del Señor, Mateo 18:18, que no se nos debe olvidar, el que atar en la tierra quedará desatado en el cielo, etcétera, etcétera. Legislar en este aspecto. Hemos visto que quien no coma la carne de Cristo no tendrá vida. Suponed, seguimos reflexionando, que la Iglesia no hubiera dicho nada al respecto. ¿Cómo estaríamos tranquilos? ¿Comulgando una vez al mes? ¿Bastaría una vez al día? ¿Cómo sabríamos que hacíamos lo correcto? El mínimo de veces. ¿Bastaría una sola vez en la vida? Como se creía antiguamente, por ejemplo, con la confesión, que la asimilaban con la muerte y pues no me confieso hasta que no me vaya a morir, ¿no? Pero si la Iglesia dice una vez al año, como atado queda en el cielo, cerramos el paréntesis. Y la reflexión, nos abrazamos una vez más a la fe. El efecto, podemos imaginarle, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el mayor fracaso oratorio de Cristo, dice en el 660. Muchos de sus discípulos al oírlo dijeron: intolerables son estas palabras, ¿quién es capaz de escucharlas siquiera? ¿Quién puede oírlas? Porque es que aterricémoslo, metámonos allí en la sinagoga de Cafarnaúm. Pedro, Juan, todos los discípulos, todos los que le seguían, y no se cansa de decir, por activa y por pasiva,
que quien no coma su carne, no beba su sangre, no tiene vida. ¡Escándalo! Así ocurrió, que cada uno salió zumbando para un lado. Este tío ha perdido la llaveta. Y no como comer como un cuerpo muerto, no como caníbales. Se da cuerpo, sí, pero cuerpo, sangre, alma y divinidad. Vivo. Y el espíritu, dice a continuación en el 63, el espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y además no es recibirle como Jesús terreno, como profeta, que la carne de nada aprovecha, hemos oído, es un alimento espiritual, sino que el espíritu es el que da la vida. Y la voz de estos escándalos, de los que convivieron y escucharon el capítulo 6 de Juan, el discurso del pan de vida, no ha cesado. No ha cesado. Es una respuesta que por motivos dispares a lo largo de los siglos es indiferencia, pero sobre todo es falta de fe. Está claro, ¿no? Dice, vamos a leerlo, de este mismo capítulo 6, rematamos con 64 al 71. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Efectivamente, Jesús sabía ya desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y añadió, por eso os he dicho, nadie puede venir a mí si el Padre no le concede ese don. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban más con él. Jesús entonces preguntó a los 12, ¿acaso también vosotros queréis iros? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos bien que tú eres el Santo del Señor. Jesús les contestó, ¿no os escogí yo a los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un demonio. Se refería así a Judas, el de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Esto es una coletilla de San Juan. San Juan, que escribe después de todos, pone el dedo en la llaga. O sea, por si a alguien le cabía duda y no quiere hacer observaciones y tal y cual, el propio Juan le dice, y se estaba refiriendo a fulanito. Está claro, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Hay un dato más, ¿no? Por eso yo os dije que nadie puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. ¿No hemos pensado esto? Que cuando vamos a Él no es porque se nos ha ocurrido, que también, pero sobre todo porque hemos sido llamados de su Padre. Somos, aunque no lo reconozcamos, unos superprivilegiados. Cuando nos acercamos a comulgar, sea misa de diario, sea misa de domingo, estamos dando esos pasos porque el Padre nos llama primero. Nos dice claro que desde entonces los discípulos se retiran. Jesús se queda casi solo. De tejas abajo, un fracaso total. Pero vamos a terminar con dos observaciones. Desde el principio, llamados los 12, Jesús sabía que Judas no aceptaría la fe, que Judas sería de los que cerraría los ojos. Hablamos del misterio de la fe, ¿no? Es el gran misterio de la libertad humana. Pero, salvo esta excepción, notad que Pedro habló por los 12 y que dijo algo que hemos de repetir cada vez que tengamos dudas o tentaciones de fe. Señor, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo sabemos, ¿no? A solas Jesús explicaba todo y aclaraba a sus discípulos aparte las dudas o malas interpretaciones que pudieran tener. Eso es el Evangelio de San Mateo, ¿no? Pero ahora no tiene necesidad. No ha lugar.
la doctrina, aun sin saber cómo, sabían que era así. Y esto nos pasa siempre con la fe. No sabemos cómo, pero sabemos que es así. Los cristianos conocemos que son las cosas, no cómo son las cosas. Ya en la última cena debieron empezar a comprender. La primera comunidad no tuvo la más mínima duda jamás, y nos dicen los Hechos de los Apóstoles, la leo yo para que no la busquéis, pero está en Hechos 2:42. Perseveraban todos en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en la fracción del pan y en las oraciones. Ya en la primitiva iglesia lo tuvo claro, ¿no? Y sin comentarios esta cita de Pablo, que la traigo aquí a colación porque nos sirve de broche a este capítulo 6, que vamos a pasar al capítulo 7 ya a continuación. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 23 al 29. Primera carta de... Primera Corintios 11, 23 al 29. ¿Lo tenéis? El que lo tenga, sí. Venga. Porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó el pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este es el cáliz del Nuevo Testamento en mi sangre, cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. ¿Sigo? ¿Es el 29? Hasta el 29. Hasta el 29. Pues cuántas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor, indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, se come y bebe en su propia condenación. Perfecto. Podríamos haber cogido otra cita de la institución de la Eucaristía, ¿no? Porque los sinópticos, los tres, narran la institución de la Eucaristía. Es Juan el único que no narra la institución de la Eucaristía. Escribe 50 años después de esto y estaban hartos de celebrar misa, ¿no? Pero me ha parecido mejor coger esta narración del apóstol Pablo, de la institución de la Eucaristía, porque dice algo muy importante, y es que no es cualquier comida, que no es cualquier bebida. El que come y bebe indignamente es reo de su propia condenación. Por tanto, aviso navegantes, es otro regalazo que tenemos, en este caso, con las cartas de Pablo, ¿no? Sí, su carne, sí, su sangre, sí, espiritualmente alimento para nuestras almas, pero ojito, hacerlo bien. Hacerlo bien. El que come y bebe indignamente bebe su propia condenación. Con esto cerramos el capítulo 6, que como veis, ya desde el lunes pasado, ha dado de sí. Pero a mí me parecía, viendo el Evangelio de San Juan, se entiende, que no hablar con detalle del capítulo 6 de Juan es dejar toda la asignatura a media. Aunque habláramos 1000 cosas de Juan, que las tiene también, este capítulo 6, llamado el discurso del pan de vida, es digno de leer muchas veces, porque cuanto más leemos, más nos aseguramos del regalazo que tenemos, que es un regalazo. Se comprende que Juan, que conoce los sinópticos, que sabe que la comunidad desde el principio recibía el cuerpo de Cristo y es requete sabido por ese ser centro y razón de la liturgia, tampoco narra la institución de la Eucaristía tanto tiempo como se llevaba a celebrar. Es un problema de fe, y sabemos que de fe
aunque no lleguemos a entender cómo puede ser, y este es el caso del discurso del pan de vida, sabemos cómo es y punto. Y continuamos con un nuevo capítulo, el 7. El evangelista nos retoma o nos regresa o nos sitúa en Galilea y dice que las cosas estaban ya chungas, ¿no? Que estaban ya al rojo vivo. Los judíos, dice el Evangelio, ya entendemos que cuando dice los judíos está hablando de las autoridades judías, querían acabar ya con él, con este Galileo que les desenmascara, predica un reino tan lejos del mesiánico que ellos esperaban. O sea, Jesús, como no era llegada su hora, obra prudentemente, como nos aconseja él, y como nos aconsejan todos los grandes escritores, moralistas, como estoy pensando ahora en San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, ¿no? Como trabaja como si Dios no existiera, pero déjaselo todo al Señor, que es el que funciona, que es el que va. Pues es una copia de lo que hace Jesús. Él se entregará cuando quiera y querrá a la hora marcada. Corría la fiesta de los tabernáculos y en principio era una fiesta agrícola y después, posteriormente, como conmemoración de la peregrinación por el desierto. Y como allí vivían en tiendas, en la fiesta que duraba 8 días, hacían cabañas en patios, terrazas y hasta en los atrios del templo. Bien, tantas tiendas hacían que hasta en los patios, en los atrios, esto lo cuenta Nehemías en el capítulo 8, ¿no? Hacían esa fiesta de los tabernáculos. Y el último día, con la máxima afluencia de gente, que venían miles de judíos extendidos por todo el norte y sur del Mediterráneo, la diáspora estaba por toda la Roma colonizada, el sacerdote sacaba en un jarro de agua, un jarro de oro, de la fuente del Siloé, que llegaba a través de un túnel excavado en la roca que hizo Ezequías, y entonces entonaba el coro, ese cántico precioso que está en Isaías, no lo vamos a leer, de las fuentes de agua viva. Y se leían también los profetas Zacarías y Ezequiel. ¿Qué leían? Los pasajes que hacían alusión al agua, fuente de vida por otro lado, ¿no? Pero la efusión profetizada también era del Espíritu Santo. Así podemos comprender el ambiente y las palabras de este capítulo 7, así como que Jesús aprovechaba estas fiestas y lecturas para formar, para elevar su significado y darnos su doctrina sobrenatural. Los parientes de Jesús, escépticos, sin ver más que el pariente Galileo, pero un tanto rendidos ante sus signos, sus milagros, probados de un poder sobrenatural, y extrañados por su sabiduría, sin haber ido a escuelas rabínicas, porque a sus parientes y a cualquiera no le constaba que Jesús hubiera ido a aprender todo esto que decía a lo que enseñaban los rabinos. No. Le dicen ellos, los parientes, que vaya a Jerusalén. Vamos, hombre, lúcete. ¿Qué haces aquí en Galilea? Mejor lo leemos. Está en el capítulo 7 y leemos del 2 al 5. Ya estaba próxima la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Dijéronle sus hermanos: márchate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto, cuando pretende darse a conocer públicamente. Pues, puesto que realizas esas cosas, manifiéstate al mundo. Efectivamente, ni siquiera sus hermanos creían en él. Sabemos que la palabra hermanos, no hay que replicarlo de nuevo, son sus parientes. Sí. Los parientes, pueblerinos, de allí de Galilea. ¿Pero qué pintas aquí, chaval? Vete, que allí es donde hay que lucirse. Allí, que se enteren quién eres. Esta es la propuesta de los parientes, ¿no? Con ambición aldeana,
tal vez pensaban en poder decir algún día, wow, este es de lo mío, es mi pariente, pues es de mi pueblo, con ese tono, en fin, con este tengo yo lo que yo quiera. ¿Cuántas veces tenemos este modo de proceder nosotros cuando nos creemos arrimados a alguien importante, ¿no? Cada cual es cada cual, ¿no? Y tal vez también pudo ser que como buscasen como una certificación oficial y salir de dudas. Está claro. Ahora ya fue a Jerusalén, lo dijo, ya nos hemos enterado todos, ¿no? También podría ser esa forma de pensar. A los versículos siguientes encontramos una aparente contradicción en la conducta de Jesús. Pero, fijándonos bien, no es tal, no hay ninguna duda. Los hermanos, parientes, galileos, quieren que vaya y se manifieste. Vamos, que allí la arme. Y Jesús ciertamente subirá y la armará. Pero cuando llegue su hora, porque cuando entre triunfar en Jerusalén, será para ser levantado en alto, para ser levantado en la cruz. Por eso, desde esa perspectiva, no sube. Y así se lo dice además. Leamos en el 7 del 6 al 10. Díceles Jesús, mi tiempo no ha llegado todavía, mientras que vuestro tiempo siempre es oportuno. A vosotros no os puede odiar el mundo, pero a mí me odia, porque el testimonio que doy contra él es de que sus obras son malas. Claro, va a quedar claro. Os conté yo esto, una anécdota de mi juventud, seguro que sí, siempre lo cuento. Trabajando, pero muy recién llegado yo a la empresa Caja Postal. Pues yo, ni Caja Postal ni Correos anteriormente, nunca me ha gustado llegar tarde, ¿no? Lo digo esto no por alabarme yo, sino poner de manifiesto el contraste que se dio o que se da generalmente entre los programas así. Y un amiguete que había allí conmigo en la oficina, pues siempre llegaba tarde. Yo siempre llegaba pronto y él siempre llegaba tarde. Teníamos que fichar, que para nosotros era firmar, había que ir a la mesa del jefe, firmar en una hoja y fuera. De tal manera lo tenían hecho que cuando llegabas a firmar en la hoja te veía el jefe, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Pues que un día que le llamaron la atención, se lo llevaban todos los días. Y coincidió que pasaba yo por delante de él. Y se descara conmigo en vez de con el jefe ni con la lista, ¿no? Es que claro, como venís pronto, tenéis que venir aquí, por lo que quedamos mal somos nosotros. Pues ya ves, una salida de tono tonta, pero que nos hace ver que esto es así, ¿no? Le dice, seguimos leyendo, sigue. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo no se ha cumplido todavía. Después de decirles esto, permaneció en Galilea. Pero una vez que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces subió también él, no públicamente, sino como a ocultas. En secreto, subió como él quería, sin darse a conocer. Es como decir, yo no subo en ese plan. Con independencia de que hay traducciones que dicen yo no subo aún, pero no es preciso recurrir a esa traducción. Jesús no quiere subir todavía manifestándose oficialmente, y la prueba es que subió como un peregrino más, como un peregrino cualquiera, y solamente el último día se dan fogonazos de doctrina revelada aprovechando los actos litúrgicos. Pues ya, sin peligro de alborotos, podría hablar. Al subir de incógnito, y buena prueba de que así fue, es que los judíos se preguntaban, 7:11, ¿dónde os habéis quedado? Los judíos buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está este? Y decían, ¿dónde está este? O sea, les estaba extrañando no tenerlo por allí, ya ni el día de la fiesta. Los judíos subieron a la fiesta y ¿dónde está este? Demostración de cómo se hablaba de él, de sus milagros, de sus palabras, y estaban buscándole.
recurro otra vez a lo mismo, me vais a llamar un remacha. Han pasado más de 20 siglos y los hombres, en general, hombres, mujeres, me refiero a seres humanos, se siguen preguntando, ¿dónde está esto? Sí, vale, hay un grupo de ahí que se reúnen los domingos, que hacen esto, pero conocimiento del Señor, conocimiento de Dios, ¿dónde está Dios? Algunos hasta de manera descarada, en 2026. ¿Dios? ¿Dónde? ¿A qué? Estáis un poco más a vosotros, ¿no? Unos que sí es Dios, otros que sí es un mito, otro que es opio de los pueblos, unos Jesucristo histórico, un buen hombre, otros hijo de Dios, Cristo en la fe. Y nosotros, en este mini contorno expositivo, tenemos la gran suerte de ser los que de verdad, con conocimiento de causa, creemos en Él y le seguimos. Otra vez más, a dar gracias a Dios. Seguimos leyendo. 7 del 12 al 15. Y había muchos comentarios acerca de él entre las gentes. Unos decían, pues es un hombre de bien, pero otros replicaban, no, sino que está engañando al pueblo. Sin embargo, nadie hablaba de él abiertamente por miedo a los judíos. ¿Por miedo a los judíos? No os lo perdáis. No por miedo a que él descubra que lo que están diciendo no tiene nada que ver. Tienen miedo a las autoridades judías. Porque como están remachando lo malísimo que es y que se lo quieren cargar, se callaban, pero por miedo a las autoridades. Sigue. Mediada ya la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Los judíos se quedaban admirados y decían, ¿cómo éste sabe de letras, sin haber estudiado? Jesús les contestó, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera cumplir la voluntad de él, conocerá si mi doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero si el que busca la gloria del que lo envió, ese es sincero, y no hay en él injusticia alguna. Efectivamente. Os decimos que los ojos del alma, al igual que los del cuerpo, necesitan luz, que no depende de ti, no depende de ninguno de nosotros, y voluntad. Esa sí depende de nosotros. El abrir los ojos sí depende de ti. La luz la da Dios, y sin ella, aunque queramos abrirlo, aunque quieras abrirlo, no ves. Repetimos, es una virtud teologal de Dios. Pues ese versículo 17 no da a entender que luz siempre da Dios y por lo tanto, aun siendo virtud teologal, depende de que el individuo quiera. Leo de nuevo lo que ha dicho Josefina. Quien quisiere hacer la voluntad de Él, conocerá si mi doctrina es de Dios o si es mía. Examinémonos. ¿Qué doctrina es la que yo sigo? Lo vamos a dejar aquí, porque se nos ha hecho la hora y continuamos aquí el próximo día con este capítulo 7. ¿Vale? Pues rezamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyos rostros se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla de la eternidad. María, Sol del cielo, despierta tu lámpara donde haya confusión, que ilumina los espíritus y que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fuego. María, poderosa como un ejército, concédenos la fila de victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos desobedecen con tantos ataques, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol.
temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por odio, sino por la